Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos en la mesa el doctor Alberto Enríquez Perea, la doctora Marlene Alcántara, el maestro Pedro González Olvera y quien habla para presentar la charla, la conferencia del doctor Alberto Enríquez Perea en este ciclo de conferencias que hemos denominado Doctrina y Acción de la Diplomacia Mexicana en el siglo XX. La conferencia del día de hoy la ha denominado nuestro expositor Cuba Libre en tiempos de Gilberto Bosques. Los comentarios, o algunos de los comentarios por lo menos, correrán por cuenta del maestro González Olvera. Y por lo pronto, antes de pasar a la exposición del doctor Enríquez Perea, le pediría yo a la doctora Alcántara que nos haga favor de presentar primeramente a nuestro expositor. Por favor, Marlene. Sí, muchas gracias. Bienvenidos a todos en esta tarde. El doctor Alberto Enríquez Perea es licenciado y maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 2, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y además es miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife en España. Tiene 40 reconocimientos nacionales, ha impartido diferentes asignaturas a nivel de licenciatura en nuestra facultad que van desde la ciencia política, el sistema jurídico mexicano, taller de investigación política 1 y 2, Estado en México, aproximación al pensamiento latinoamericano, historia política, consulta de fuentes y lectura numérica del mundo. Además, ha impartido seminarios en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la materia de pensamiento político en el posgrado de nuestra facultad. El doctor Enríquez Perea tiene una vasta experiencia en impartición de conferencias, más de 100 conferencias en México y en el extranjero, y además cuenta con un gran número de ensayos, artículos, prólogos y capítulos de libros. Doctor Alberto Enríquez Perea, le damos la más cordial bienvenida esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marlene, doctora Gaitán, queridísimo amigo Pedro González Olvera. Pues es muy grato platicar con ustedes de un tema del cual apenas indudablemente estoy trabajando. He trabajado muchas otras épocas, pero los años 60, que también son muy importantes, creo que eso lo he trabajado un poco menos. Pero la charla de hoy me anima mucho porque creo que es un tema capital, sobre todo por un personaje que cada día va teniendo mayor proyección, no solamente nacional, sino sobre todo internacional, que es el embajador Gilberto Bosques. Cuando llega don Gilberto a Cuba en 1953 y sale en 1964, don Gilberto ya tiene una gran trayectoria diplomática. Él inicia su ejercicio en 1939 en Francia y termina en 1942 porque de ahí lo llevan preso los nazis a un lugar de Alemania. De 1939 a 1942, él indudablemente está con el cargo de cónsul general en México. En ocasiones se hace cargo de la legación y por supuesto que uno de los trabajos más importantes que tiene en este periodo es el refugio, el asilo, la colocación de españoles y todos los antifascistas y antinazis que van llegando a Francia. Les busca de alguna manera un acomodo, un alojamiento y también les proporciona casi siempre
las visas necesarias, ya sea para que vengan a residir aquí en México o también en algunos lugares donde ellos han escogido para vivir. En esta época de 1939 a 1942, indudablemente la situación internacional es muy complicada, muy difícil, porque ya el nazismo es una fuerza preponderante en Europa y se está proyectando en América Latina. Por supuesto que su aliado, los fascistas italianos, están también ya en varias partes de Europa y por supuesto que también tiene adeptos en América. En 1940 quizás es cuando empieza esta parte que va a ser muy importante en la vida de Gilberto Bosques, negociar con las autoridades, en este caso francesas, cómo se va a dar las visas, cómo se les van a dar los salvoconductos, cómo se van a tratar justamente a todos aquellos, sobre todo republicanos españoles, que quieran salir de Francia y quieran residir aquí en México. La propuesta que hizo el presidente Lázaro Cárdenas fue muy generosa, que todos los españoles que quisieran venir a México, indudablemente no habría ningún problema y que llegaran. Sin embargo, por supuesto que cuando se empezó a hablar en las negociaciones con el gobierno francés, resultaba en verdad algo bastante complicado y por supuesto se dejó que todos aquellos que quisieran venir aquí a México, de todas maneras el ofrecimiento se hacía. Este tipo de negociación fue muy importante porque sirvió como base no solamente para que los republicanos españoles se pudieran acoger al gobierno de México, sino también todos aquellos, como les decía antes, antifascistas y antinazis que venían huyendo justamente de sus países de origen, no solamente alemanes, sino también yugoslavos, italianos, etcétera. Esta gestión fue muy importante, como les decía a ustedes, 1939-1942. Una vez que es liberado don Gilberto y llega a la Ciudad de México, se le va a dar otra encomienda que va a ser en Portugal. En Portugal se encuentra otra vez con condiciones muy difíciles porque tenemos una situación que es muy especial, que es nada menos que el gobierno de Salazar, que es una dictadura, ¿verdad? Y por supuesto que el acoso a los comunistas y a todos los que sean comunistas es, o simplemente de las vanguardias liberales, masones, etcétera, son perseguidos en este país. Y además es frontera con España. Entonces, todos aquellos españoles que están refugiados en Portugal muchas veces son conducidos a España. Lo mismo sucedía en Francia. Estaba la Gestapo, estaba la policía franquista y estaban a la caza de justamente de aquellos elementos que los gobiernos los creían necesarios para traerlos a sus países de orígenes y matarlos, porque no había otra solución para estos regímenes autoritarios. Entonces, las negociaciones que emprende don Gilberto en esta segunda jornada son justamente de ver cómo se puede apoyar a los republicanos españoles o aquellos que quieran indudablemente salir del territorio portugués. Eso se hace, ¿verdad? Y creo que esa experiencia también va a ser muy importante. Hay una tercera experiencia que es en Suecia, pero que realmente ahí es de índole cultural. Entonces, en estos años de 1939 a 1953, don Gilberto se presenta en situaciones verdaderamente muy importantes y muy aleccionadoras. Primero, enfrentarse con regímenes completamente totalitarios, donde hay persecución política, donde se le tiene que dar refugio político a todos aquellos que necesitan este apoyo. Y llega indudablemente a 1953 a Cuba, en donde también hay una situación muy complicada y muy difícil. Aquí hay que decir también una cosa.
En primer lugar, había pasado algún tiempo de que no se tenía embajador de México en esta república. Y para sorpresa de don Gilberto, en julio de 1953 recibió un telegrama en la cual se le decía que el señor presidente le deseaba confiar por su amplia experiencia diplomática justamente el puesto en Cuba. La Secretaría de Relaciones Exteriores decía que para nosotros era tan importante esto, que por supuesto deseaban que confirmara si él deseaba ir a La Habana. Y por supuesto que don Gilberto acepta ir a La Habana en este año de 1953. Por supuesto que la llegada del embajador Bosques a Cuba fue saludada y por supuesto también con mucha suspicacia, porque no se les olvide que todavía en esta época México tiene indudablemente se le ve de una manera pues como un país donde hay no solamente un gobierno emanado de la Revolución Mexicana, sino con tintes socialistas, con cosas muy rojillas, con cosas que espantan a los espíritus indudablemente conservadores y autoritarios. Pero se le recibe indudablemente y se le recibe muy bien al embajador y a mí me gustó muchísimo el discurso de la entrega de cartas credenciales que hace don Gilberto a el gobierno de Batista, bueno, al presidente Batista que estaba en ese momento. Es, por supuesto, un discurso de unas 4 cuartillas cerradas, ¿verdad? En donde ya se nota indudablemente el oficio de don Gilberto, ¿verdad? Y solamente les voy a leer algunas partes, sobre todo estas que yo creo que son claves para un buen entendimiento entre los dos pueblos, porque indudablemente, les decía a ustedes, creo que había suspicacias por parte del gobierno de Batista. Y también, indudablemente, en México no se sabía cómo iba a reaccionar este gobierno. En una de las primeras párrafos de las cartas credenciales, dice don Gilberto, del discurso de entrega de cartas credenciales. Este año, 1953, es del centenario de Martí y del centenario de Hidalgo. Escogió 2 personajes indudablemente capitales en las historias de nuestros 2 países, ¿verdad? Los 2 erigidos ya en la historia de América con vasta luz, precisa y cardinal. Uno, al proclamarse insurgente de Dolores, que decretó por primera vez en este continente la abolición de la esclavitud entre el fulgurante apóstol que tomó la más cabal dimensión hispanoamericana y continental para pensar y decir a las naciones hermanas su mensaje de unión, de esfuerzos, de progreso y de dignidad. América ha de proveer, afirmaba, todo lo que acerque a los pueblos y abominar todo lo que los separe. Estas palabras son indudablemente claves de lo que el embajador Bosques quería trabajar en Cuba. Vuelvo a repetir esta otra cosa, estas palabras que son indudablemente el sentido más humanista de Hidalgo, ¿verdad? De abolir la esclavitud, que significaba nada menos ni nada más que lo que deseaba de México era ser un país libre. Y también esta otra frase que dice, América ha de proveer todo lo que acerque a los pueblos y abominar todo lo que los separe. Hijo y profeta de América abarcó con mirada profunda y con potestades de pensador adelantado y responsable todas las perspectivas del continente. Hijo de América y de cada una de sus patrias,
hijo para comprenderlas, para amarlas y para servirlas. Dime Venezuela, dime Venezuela, ¿en qué servirla? Allá viene en mí un hijo, decía en carta a Fausto Aldrey. En fin, es un discurso verdaderamente muy interesante, poniendo los acentos en lo que ya decían de cordialidad, de amistad, de acercamiento en los dos pueblos, sin olvidar indudablemente esta parte importante que es la libertad. Pues bien, indudablemente que los periódicos habaneros dieron una amplísima acogida al discurso del embajador y le dieron indudablemente la bienvenida. Hay, por supuesto, noticias muy importantes en los diarios y también en las diferentes sociedades de La Habana que saludan indudablemente el acercamiento ya de México y Cuba a través de su embajador y del gobierno cubano. Hay otra cosa que también pasó en esos días. Es un artículo de un amigo de don Gilberto, que es un periodista que ya tiene muchos años trabajando en diarios de varios lugares, no solamente de América, sino también de Europa. Cuando don Gilberto fue director del periódico El Nacional en 1937, él indudablemente ya estaba trabajando en el Diario Nacional con sus colaboraciones muy importantes y se llama Eduardo Avilés Ramírez. Él tenía una columna en donde hablaba justamente de lo que interesaba en esa época, de cómo se pensaba en Francia, cómo se veía España, sobre todo en el tema que aquellos años preocupaba, que era el de la guerra civil. Entonces, muy seguro que cuando llegó don Gilberto a Francia, ahí se trataron más, etcétera. Y, por supuesto, cada vez que tenía noticias, don Eduardo sacaba algunas columnas. En este caso, pocos días después de haber llegado a La Habana, escribió un artículo que se llama Gilberto Bosques en La Habana. Solamente el primer párrafo para que vean ustedes la sensibilidad de este periodista y lo que significaba el tránsito de venir de Suecia y llegar a La Habana. Dice el periodista: acabo de recibir una noticia que me ha llenado de júbilo. Después de casi 20 años de servir a México en las capitales europeas, el diplomático, periodista y poeta mexicano don Gilberto Bosques es trasladado a América. Y para que el choque del cambio sea más sensible, lo trasladan directamente de Estocolmo a La Habana. ¿Cómo decir? Del sol de medianoche al sol de mediodía y de la nieve al fuego, ¿no? Pues bien, es muy simpaticísimo retrato el que hace don Eduardo, pero efectivamente así es. Pasar de Estocolmo a La Habana era indudablemente un cambio verdaderamente dramático. Y también va a ser un cambio en el ejercicio de don Gilberto en estos años, a partir de 1953 a 1964. Son 11 años que tiene don Gilberto en esta embajada y va a haber indudablemente el tránsito, va a haber indudablemente el periodo del gobierno de Batista y el periodo indudablemente de la Revolución Cubana. No se crea que este periodo fue sencillo y fue muy fácil o placentero. Indudablemente que los problemas se suscitaron y sobre todo porque a la embajada ya había, cuando él llegó, o si se quiere con más precisión, a partir de 1953 en adelante, la embajada daba ya asilo político a aquellos que indudablemente lo solicitaban. Como ustedes se pueden imaginar, muchos o algunos de los asilados van a formar más adelante parte del gobierno revolucionario de Cuba. Entre los asilados que están
en este periodo de 1953 a 1958 está don Raúl Castro. Pues bien, hay indudablemente en este tipo de negociaciones, por supuesto que muchos acuerdos, muchos desacuerdos, etcétera, pero ya para esto, como yo les decía a ustedes, pues indudablemente que el embajador Bosques tenía una gran experiencia diplomática y por supuesto que todas estas habilidades indudablemente las iba a poner en este momento en acción. Hay un pequeño texto que a mí me gusta mucho y que quiero leerlos para que ustedes entiendan este asunto tan importante que hay en la gestión de don Gilberto. Y es el propio don Gilberto que lo titula Diplomacia, Inteligencia y Tacto. Y dice don Gilberto, en el ejercicio de la diplomacia, según Ernesto Sadow, se necesitan dos virtudes de carácter constante y de rango superior, la inteligencia y el tacto. A veces se tiene la inteligencia y se carece de tacto. Las dos virtudes tienen estrecho vínculo. Si falla la inteligencia, no puede el tacto ser virtud. Esta es una virtud difícil porque debe estar en las mejores y más depuradas formas del comportamiento, en la oportunidad de la negociación, eso que un autor llama el sentido de la ocasión. ¿Sí? Fíjense ustedes, ya aquí no solamente nos está hablando de la inteligencia y el tacto, sino también del sentido de la ocasión, que yo creo que esto es lo que luego en ocasiones los políticos nos llaman saber del tiempo político, cuando el tiempo político es el que dice que debe de actuar esa persona. Bueno, este párrafo creo que nos puede ilustrar todo lo que va a hacer el embajador Bosques en estos dos periodos de su estancia en La Habana. Como yo les decía a ustedes, una primera etapa es justamente muy difícil, la cuestión de los asilados políticos, pero también hay otra que es muy importante y hay que destacar y que hoy indudablemente se aprecia muchísimo o quizás más que nunca. La cuestión de lo que se ha llamado la diplomacia cultural. México tenía que hacer presencia en La Habana de las grandes obras indudablemente pictóricas y de los grandes escritores mexicanos. Entonces, una de las primeras tareas que empieza, pero desde el primer día de su ejercicio, es justamente acercar la cultura mexicana a La Habana. Hay películas, hay exposiciones de pintores, hay indudablemente una gran apertura a estos eventos y ahí quizás está también una huella muy importante porque aquí en estos eventos justamente la cultura cubana se hace presente y sobre todo una cultura que está indudablemente muy presionada por el régimen de Batista. Y aquí, aquí bajo el cobijo de México se siente esa libertad, ¿verdad? Por eso me permití que la conferencia se titulara Cuba Libre en los tiempos de Gilberto Bosques, porque creo que justamente la embajada y justamente la embajada de México y justamente todo aquello que tuviera que ver con el suelo mexicano en ese territorio, se sintiera esa libertad que se necesitaba en este país, que hubiera un respiro, que hubiera una sensación de que ahí se podía indudablemente expresar con toda libertad, tal como lo había dicho don Gilberto en su discurso de carta de presentación de credenciales. Acercar a los pueblos, tener esa libertad que se necesita y, por supuesto, la comprensión y la inteligencia para no romper o no cruzar esos límites que la propia diplomacia exige. Y, por supuesto, que las exposiciones van subiendo, si ustedes quieren, de importancia. Y hay unas
que indudablemente tienen mucho valor desde el punto de vista artístico y cultural. Hay exposiciones indudablemente, como decía, de gráfica mexicana, se lleva a los grandes grabadores mexicanos. También, indudablemente, como decía usted, de las películas, se hacen también en algunos momentos conferencias y hay dos que van a hacer, pero muchísimo, muchísimo impacto en La Habana, que son las dos conferencias que va a dar el embajador Bosques sobre Diego Rivera. Bueno, pues esta es quizás una de las partes muy importantes que indudablemente está haciendo el embajador. Y en 1959, que es cuando triunfa la revolución, indudablemente que va a haber otros momentos también importantes. Hay una indudablemente primera gran impacto, porque como siempre sucede cuando triunfa una revolución, pues hay gente que pide y busca el asilo político. Y aquí empiezan a llegar indudablemente asilados políticos desde 1959. Hay una lista que se elaboró en la Embajada de México de los asilados que llegaron desde 1953 hasta 1964. La lista es muy interesante porque están los nombres, indudablemente, el periodo que están, etcétera. Y ustedes ahí pueden ver estos dos periodos y por decirles a ustedes en cifras redondas, si fueron 100 los asilados, que fueron más, por supuesto, fueron mucho más, 100 asilados, vamos a decir 200 asilados en este periodo, 100 en el periodo de Batista y 100 el de Fidel, verán indudablemente el asunto de los asilados políticos en este periodo de labores de don Gilberto. Por supuesto que hay indudablemente rangos en los que podemos ver por qué hay unos años que son más, por ejemplo, 60, 61, ya 62 disminuye, 63, 64 cae indudablemente. Y esos son indudablemente los tiempos en los que la propia Cuba está indudablemente, como se ha señalado, siendo cada día más radical, que empieza con una posición en 1959 y poco a poco por las circunstancias especiales que se van suscitando y por supuesto por su cercanía cada día y después es el estrecho vínculo que va a tener con la Unión Soviética, hace la crisis, por supuesto, de los misiles. Todos esos elementos hacen que mucha gente indudablemente piense, y así lo cree, que el comunismo no es la opción en Cuba y por eso y otras razones solicitan asilo en la embajada. Pero en este periodo también es muy importante decirlo, en México hay un gran apoyo a la Revolución Cubana. Hay una revista que seguramente ahora ya no se le recuerda, pero que en su momento fue muy importante, que fue la revista Política, en donde, que apenas estaba naciendo, por supuesto, que sus grandes escritores y los grandes escritores que van a ser más adelante, como Carlos Fuentes, o los grandes pensadores como van a ser Víctor Flores Solea y Enrique González Pedrero, indudablemente que apoyan la Revolución Cubana y creen que ha llegado un momento muy importante en el continente para toda América, ¿verdad? El apoyo se sigue manteniendo, ¿verdad? Y a la medida que la presión de los Estados Unidos es cada día más fuerte, por supuesto que los apoyos en México son más que evidentes. Hay otro dato también muy importante, que es el apoyo que da el presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Incluso diciendo que él va a ir a Cuba, etcétera, etcétera, y que todos estos son puntos de vista que en el gobierno del presidente López Mateos va tomando en cuenta. Pero también hay apuntes del embajador Gilberto Bosques, en donde él señala que el gobierno de López Mateos siempre vio con simpatía
la Revolución Cubana. Y la vio porque pensaba que justamente tenía todo el derecho de expresarse libremente, de seguir su propia existencia, y que la propia tradición de la política exterior mexicana, con todos estos puntos doctrinales que nosotros conocemos, respeto a la soberanía nacional, la doctrina Estrada, la doctrina Carranza, etcétera, todos eran puntos de apoyo justamente para ver y entender y hacer entender que la opción de Cuba no estaba en entredicho y que podía indudablemente formar parte de este contexto americano. Yo creo, y esa es una hipótesis, ¿verdad?, que como siempre ha sucedido, el gobierno de los Estados Unidos a veces no hace cálculos reales, o a veces son las urgencias que tiene en otros lugares lo que a veces no le ha permitido entender el camino que lleva a América Latina. Y a veces también los servicios de información que tiene el gobierno de los Estados Unidos no son los más eficaces. Hay el testimonio de un embajador, que no es el embajador Bosques, que así lo asegura, de que los informes que recibía los Estados Unidos no eran del todo satisfactorios. Y que a veces esos informes le permitía justamente tomar decisiones inadecuadas y a veces tampoco comprensibles. La cosa es que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Cuba quizás no lograban entenderse en estos primeros años, en estos primeros meses de gobierno, y fue poco a poco, indudablemente, agudizándose el problema. Y aquí creo que otra vez la diplomacia mexicana y el genio de don Gilberto hacen todo el esfuerzo por ver de qué manera se pueden acercar tanto Estados Unidos como Cuba para que no haya lo que va a venir más adelante, la ruptura de relaciones. Y esto es una gestión que el propio don Gilberto va a llamar de algo muy importante, y que acaso los estudiosos de las relaciones internacionales deberían de tomarlo como un ejemplo de cómo se hace una negociación de buenos oficios, de acercamiento a estas partes, y que indudablemente está toda la documentación en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los alumnos, los estudiosos, a lo mejor ya la vieron, ya la consultaron, y ahí vean cómo es posible justamente hacer todo este tipo de negociaciones, tratando de que esta unidad americana no se rompa, de que indudablemente haya un acercamiento a los Estados Unidos con un país en donde se tienen muchas dificultades, y sobre todo un problema adicional que es la Unión Soviética, porque yo creo que también el que la Unión Soviética se haya metido y se empiece a meter en Cuba es una preocupación no solamente de Estados Unidos, sino de toda América Latina y quizás de algunos países también de Europa. Es, desde el punto de vista geopolítico, indudablemente muy importante, y también es, como se ha visto, por supuesto, cardinal. Entonces, pues indudablemente que el presidente López Mateos da instrucciones, ¿verdad?, para que se empiece a hacer todo este trabajo de acercamiento, y lo va a hacer indudablemente en un periodo que realmente es muy corto, y estamos justamente en el verano de 1960, cuando se va a hacer este tipo de acercamiento. Bueno, desafortunadamente no se va a hacer, no se llegó a lograr. Sí se llegó a plantear al gobierno de Cuba estos buenos oficios de México, Brasil y Canadá, los tres países de acuerdo, ¿verdad? Y no se logró porque ya se tenía la decisión tomada por el gobierno de que se iban a expropiar las empresas de los Estados Unidos.
Y a partir de ahí empieza indudablemente una gran preocupación continental en donde México siempre va a mantener y va a hacer todo lo posible, ¿verdad? Va a ser un buen gestor para que indudablemente no se llegue a unas situaciones tan complicadas y también se mantenga el espíritu y la unidad de América Latina. Bueno, indudablemente que esto se va resolviendo en la manera que el tiempo se va permitiendo. Lo mismo la cuestión de los asilados. Y pues en 1964, don Gilberto deja de ser el embajador de México en Cuba. Por supuesto que se le despide con mucho gusto, con mucha satisfacción. También en el archivo de relaciones van a encontrar ustedes, por supuesto, cartas de los asilados que ya están ahora en diferentes partes o lugares en varios países. También van a encontrar indudablemente desacuerdos. Hay unos que están apurados, están angustiados de que todavía no pueden salir de Cuba y dicen que México no ha hecho lo debido, etcétera. Todo lo que nosotros ya sabemos de que sucede en estos casos y son pues la angustia de que no se puede salir porque se cree que está, y es así, en peligro la vida humana. Pero, por supuesto, creo que el balance es bastante positivo y muy importante del embajador Bosques. Cuando él sale, hay una entrevista que le realizan y le preguntan cuál es su opinión y qué es lo que él le gustaría decir de esta estancia aquí en Cuba. Por supuesto que habla y señala que indudablemente a él lo que más le gustaría es que lo recordaran como un amigo de Cuba, como un amigo que siempre estuvo con el pueblo, ¿verdad? Con el espíritu cubano y que siempre quiso indudablemente a Cuba. Yo creo que si los cubanos recuerdan a Gilberto Bosques, indudablemente que lo han de recordar por ese cariño y por ese aprecio que tanto le tuvo a esta isla encantadora en donde siempre lo recordaba, ¿verdad? Sus artistas, sus escritores, todos ellos que lo conocieron, indudablemente que dejaron a veces en su obra alguna dedicatoria, algún recuerdo de esos años en donde Gilberto Bosques indudablemente hizo una buena gestión diplomática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Enríquez Perea. Nos llevó de la mano de don Gilberto directamente a la isla, ¿verdad? Aunque hizo algunos comentarios sobre los años previos. Yo creo que a reserva de que si nos da tiempo regresemos a eso, le pediría yo a la maestra Alcántara que nos presente a nuestro comentarista de la tarde, al maestro Pedro González, por favor. Claro que sí. El maestro Pedro González Olvera, es licenciado en Relaciones Internacionales por la facultad, con maestría en Relaciones Internacionales también en nuestra facultad y una especialización en Ciencias Antropológicas con área de concretación en Políticas Culturales y en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. Ha sido profesor durante más de 25 años en nuestra facultad, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema de universidad abierta y a distancia. Es autor de diversos artículos sobre temas internacionales y además ha laborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ocupó diversos cargos, entre ellos el director académico del Instituto Matías Romero, director del Instituto Cultural de México en Costa Rica, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Costa Rica y director general adjunto para África y Medio Oriente y cónsul también adscrito en Barcelona. Fue integrante de la Cátedra Solana en el bienio 2017-2019 y misma que estuvo adscrita a la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán en la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad del Mar
Campus Huatulco. Y damos esta tarde la más cordial bienvenida al maestro Pedro González Santana. Pedro. Muchas gracias, doctora Alcántara, por esta presentación. Bueno, yo tengo que decir que comentar a Alberto no es nada fácil, porque sus conferencias son enciclopédicas y entonces tiene todos los datos del mundo, lo cual resulta ya complicado agregar algo novedoso a lo que él ha dicho. Yo, por lo tanto, voy a tratar de remarcar algunos de los temas que él mencionó sobre la carrera diplomática del embajador Gilberto Bosques, ¿no? que empezó en Francia, si mal no recuerdo, y que va a terminar después de un periplo muy largo, va a terminar en La Habana, ¿no? Justo después de cuando ya se está consolidando la revolución encabezada por Fidel Castro. Lo primero que tendría que decir, bueno, creo que una aclaración, la función de don Gilberto Bosques en Francia no termina en 1942, aunque es apresado en ese año por las fuerzas nazistas, sigue siendo cónsul de México en Francia, porque evidentemente México no le podía quitar esa categoría para evitar justamente un maltrato mayor por parte de las fuerzas nazistas. Si ya de manera arbitraria lo habían apresado a él y a su familia, no solamente a él, México lo mantiene en su calidad de cónsul, ¿no? Justamente por eso después es intercambiado, ¿no? No es que los nazis lo hayan liberado, es intercambiado por un conjunto de presos alemanes también, ¿no? Que permiten que una serie de diplomáticos, no solamente los mexicanos, pero que una serie de diplomáticos puedan llegar o salir de Alemania porque los llevan a Alemania y poder volver a México, ¿no? Entonces es una situación muy interesante. Supongo que debe haber sido muy estresante estar preso de los alemanes sin saber qué iba a hacer de él y de la familia, ¿no? Y cuando llega a México, pues evidentemente va a llegar a la patria querida, con todo el gusto, no solamente por haberse liberado, sino por la satisfacción de la labor realizada con los españoles derrotados, republicanos, por las fuerzas nacionalistas, por el golpe militar encabezado por Francisco Franco, ¿no? Enseguida tendría yo que decir que don Gilberto, igual que varios de sus contemporáneos, forman parte de una generación de diplomáticos que se van a formar en el campo de batalla, ¿no? En el trabajo cotidiano. No había un instituto Matías Romero en esa época, ¿no? Ni había muchos concursos de ingreso tampoco tan formales como los que hay ahora. Se forman en el trabajo cotidiano, se forman en el trabajo diario y van a hacerlo de una manera increíble, de modo tal que terminan siendo maestros de la diplomacia mexicana, ¿no? Que todos los jóvenes diplomáticos, en efecto, como dijo Alberto, tendrían que recurrir a los informes de estos diplomáticos que mandaban desde sus respectivos puestos de trabajo. Son informes escritos impecablemente, porque además la mayoría de ellos son muy buenos literatos, muy buenos escritores, ¿no? Y aparte de dominar el oficio de escribir, son también propietarios de la cualidad del tacto diplomático, que no está en cualquiera, pero esta generación lo tiene de nacimiento. Es decir, muchos de ellos participan directamente en la Revolución Mexicana como soldados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Francisco Nájera, él es médico militar, ¿no? Y bueno, y pasan de ser soldados a ser diplomáticos. ¿Cómo se explica uno que hayan hecho
o que hayan tenido estos niveles de conocimiento diplomático, de trato, que van a darle tanto prestigio al país, igual que las doctrinas y que los principios que se manejan, ¿no? Que se manejan ahora como los principios históricos, tradicionales, como ustedes les quieran llamar. Entonces, don Gilberto va a ser una figura estelar en este conjunto de diplomáticos mexicanos que se formaron al calor de la experiencia diaria, ¿no? Y va a ir haciendo su trabajo de manera muy importante. Alberto señalaba algo que también hay que subrayar. Ahora se habla ya mucho, como si se estuviera descubriendo, de la diplomacia pública y de la diplomacia cultural, ¿no? Están así como que haciendo los grandes títulos de los grandes artículos y las grandes propuestas sobre la diplomacia cultural necesaria para México, y se olvidan que estos mexicanos, estos diplomáticos mexicanos, lo hacían ya desde hace muchos años, ¿no? Desde la primera mitad del siglo XX. Para ponerles un ejemplo, aparte de lo que decía don Gilberto, Alfonso Reyes propuso la primera apertura de una Casa de México en París. Y eso no le hicieron caso, por supuesto, por falta de dinero o por falta de sensibilidad, pero lo que quiero subrayar es que tenían en la cabeza esos diplomáticos la necesidad de difundir la cultura mexicana y la oportunidad de utilizarla como una herramienta básica para mejorar la imagen de México después de la Revolución Mexicana, que los Estados Unidos se habían encargado de dañar. Recuerden, por ejemplo, que no fuimos aceptados en la Sociedad de Naciones bajo el pretexto de que éramos una especie de pueblo muy revoltoso, ¿no? ¿Y quién esgrimía esos argumentos? Pues aquellos que habían hecho la peor matanza que había tenido la humanidad durante la Primera Guerra Mundial. O sea, un poco de manera cínica, o más bien de manera bastante cínica, nos estaban acusando de ser un pueblo revoltoso cuando ellos habían causado la peor matanza del mundo, ¿no? Bueno, y entonces la cultura o la utilización de la cultura, ¿no? Va a ser una herramienta importantísima. Y por supuesto, la utilización de lo que se llama la diplomacia pública, que no se dirige o no se hace de gobierno a gobierno, sino se hace de gobierno a opinión pública del Estado en el que se encuentra o en el que tenemos algún embajador que nos interesa formar una opinión favorable a nosotros. ¿Y qué hacía don Alberto? Igual que otros diplomáticos, escribían constantemente notas en los diarios, tenían una presencia permanente en los diarios, ¿no? En esa época pues solamente había los diarios, no había televisión, a veces estaciones de radio muy elementales, pero estaban presentes también, todos ellos, en donde estuvieran. Y don Gilberto Bosques no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, hay que poner en su justa dimensión la labor que hacen nuestros diplomáticos de esta época, ¿no? Esto yo creo que a veces sí nos concentramos en la tarea muy importante que hizo, por ejemplo, don Gilberto Bosques al salvar centenas de españoles de morir en los campos de concentración de Francia, por ejemplo, ¿no? Campos de concentración no contra los enemigos, sino contra los propios republicanos españoles. Hay que sumarle a esto y a la capacidad de organización que tuvo en Francia, hay que sumarle la tarea que va a hacer en Suecia, por ejemplo, ¿no? En Suecia, como decía Alberto, pues en esa época no hay digamos, una relación demasiado frondosa, ¿no? Que digamos, es que México le vende miles de millones de pesos a Suecia, y por lo tanto tenemos que tener una presencia muy activa en Suecia. No lo es así, pero sí es importante que mantengamos una presencia en esa parte de Europa
en la que no la teníamos, ¿no? Y que México vaya extendiendo su presencia por otras partes del mundo diferentes a las que nosotros considerábamos tradicionales. Suecia en ese sentido es un descubrimiento, ¿no? Hasta hoy mantenemos una estrecha relación política y cultural con Suecia, gracias a los trabajos de embajadores o funcionarios diplomáticos como don Gilberto Bosques. Y luego en Cuba, don Gilberto va a venir a repetir lo que el propio Alberto menciona en su libro sobre el Estado Novo brasileño, hacía la embajada mexicana: recibir asilados de uno o de otro bando según fueran los golpes de Estado, ¿no? De repente las puertas de la Embajada de México se abrían para el asilo de perseguidos por la dictadura de Batista, ¿no? Y entonces, después, cuando triunfa la revolución de Fidel Castro, entonces va a recibir a los del otro bando. Y con todos va a trabajar de la misma manera. ¿Qué significa esto? ¿O qué podemos subrayar de esto? Es la tradición del asilo mexicano, ¿no? Que paulatinamente ha ido desapareciendo. Probablemente porque ya no se necesite tanto como en otras épocas. Tampoco hay que espantarnos de que ya no haya esta política de asilo. Mejor, si ya no hay solicitantes de asilo, para que no tiene sentido que sigamos diciendo que México es el campeón del asilo, ¿no? Pero lo ha hecho como se hizo de manera muy reciente en Bolivia, cuando el golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? Entonces, eso para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? Y otra cosa que también, y creo que con esto puedo terminar, porque como les decía, pues Alberto ya ganó todos los temas que uno podía tocar, pero es la buena pluma que tienen todos estos diplomáticos. Los discursos que mencionan, el hecho de que les publiquen a nuestros embajadores sus artículos, el hecho de que los difundan, ¿no? Ya sean trabajos de difusión cultural o trabajos oficiales, como es un discurso de presentación de cartas credenciales, no hay nada más oficial en el ejercicio de la diplomacia que la presentación de cartas credenciales. Y cuando un nuevo embajador presenta un discurso de esta naturaleza, no queda más que aplaudirle y ponerse de pie. Y, sobre todo, tomarlo como enseñanza. Hoy las cartas credenciales son meros trámites burocráticos, llega el embajador, lleva sus papeles, se sienta 5 minutos con el presidente cuánto gusto, y el otro mucho gusto, y vámonos a lo que sigue, o al que sigue. En esas épocas eran otra cosa, eran ceremonias muy importantes a los que se les daba la importancia de vida, que es justamente el inicio de una nueva etapa de la relación diplomática. Y finalmente, termino. A don Gilberto Bosques, en la segunda etapa de su estancia en Cuba, le corresponde, no son situaciones fáciles. No es una etapa sencilla, no es algo. Es cierto que él simpatizaba con la izquierda, pero si bien la revolución cubana tuvo una gran simpatía por parte de la izquierda mexicana, no debemos olvidar que también tuvo muchos detractores en México, ¿no? Había, no solamente presionados por Estados Unidos, porque a veces siempre tenemos el problema de achacarle todo a presiones norteamericanas, ¿no? La ideología de rechazo a la revolución cubana en México era muy viva y muy intensa también, ¿no? Como siempre, México ha estado dividido por la mitad, ¿no? Prácticamente desde la independencia, la división mexicana está cruzada, se cruza de frontera a frontera y de mar a mar
¿no? Por las dos formas de pensamiento. Entre ellas hay más, algunos radicales de las dos partes, pero la revolución cubana tuvo también detractores en México y detractores muy importantes, ¿no? Con eso tenía que lidiar don Gilberto Bosques, ¿no? Recuerdan, hay que recordar que la posición mexicana en la OEA sobre Cuba no fue tan digamos, lineal como a veces se presenta. La posición mexicana en ese tiempo fue como que un pasito para atrás, otro pasito para adelante, y luego un pasito para el lado, y bueno, de manera que respecto a Cuba, tuvimos 3 votos diferentes, ¿no? De parte del gobierno de México, ¿no? Uno que estaba a favor de medidas en contra de Cuba, otro de abstención, y otro en contra de las medidas como la de la ruptura de relaciones, de las relaciones diplomáticas con el país. Y fíjense que lo difícil que sería que México se queda solo, ¿no? En un momento determinado, porque se queda en el sentido de que es el único país que no va a romper relaciones ni diplomáticas ni consulares con Cuba en el continente americano, ¿no? Todos los demás alineaditos con los Estados Unidos. Pero es parte también de la contradicción en esa posición, ¿no? Porque fíjense, frente a esta posición tan importante, tan coherente, no podemos pasar por alto que el embajador Manuel Tello, secretario de Relaciones Exteriores, es quien da el pretexto para la ruptura de esas relaciones cuando dice que el comunismo es incompatible con la democracia americana, ¿no? Entonces, no es tan, supongo que para don Gilberto no ha de haber sido fácil, y como dice Alberto, hay que buscar en sus escritos, en el archivo histórico diplomático, en los expedientes de su gestión, qué es lo que él dice, qué es lo que él piensa, ¿no? Porque seguramente ahí está, y sacar un trabajo exactamente de su posición frente a la posición oficial mexicana. Pero yo entonces concluiría diciendo que hay que aprender de esta playa de diplomáticos, deben ser nuestros maestros, no solamente para los futuros diplomáticos, también para los internacionalistas es muy importante, porque de sus trabajos y de sus informes que están ahí en el archivo histórico diplomático, el acervo, perdón, histórico diplomático, es que todos podemos aprender y todos podemos tener una mejor concepción de la política exterior mexicana, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues solo terminaría felicitando a Alberto. Espero que esta investigación pronto la termine para que podamos también ver un trabajo más de él que produce, es uno de los maestros más productivos, y que seguramente podríamos tener otro libro en nuestras manos, firmado por Alberto Enríquez Perea. Felicidades, Alberto, y gracias por la invitación para comentar. Muchas gracias, Pedro. En efecto, voy a retomar lo último que comentaste sobre la importancia de revisar el trabajo, la labor diplomática de los embajadores mexicanos, que es justamente el objetivo de este ciclo, que es parte de una cadena de otros ciclos que hemos impulsado para complementar el trabajo en las aulas con los estudiantes de política exterior de México en lo particular, pero que sin duda sirven para todos los estudiantes de relaciones internacionales, que si bien tiene como área de trabajo la diplomacia, también tiene otras vetas de desempeño profesional que se nutren de lo que México hace en el sector externo, de sus relaciones, de su quehacer. Entonces, creo que aquí tenemos tanto la ponencia del
del doctor Enríquez Perea como los comentarios del profesor González Olvera en un diálogo que nos permite tener una visión completa o muy amplia más bien, del quehacer diplomático de Gilberto Bosques. Me gustaría señalar a lo que aquí han dicho, agregar que esta generación de diplomáticos a la que se han referido ambos profesores, si bien como diplomáticos se hicieron en la práctica diplomática, tienen un factor común, que es que la mayoría de ellos participaron en la revolución. Se formaron como políticos en los años de la lucha armada. Y aquí me gustaría retomar, por ejemplo, algo que en una entrevista dice Gilberto Bosques, ¿no? Que, a ver si lo encuentro, porque justo cuando lo buscas lo tenía aquí señalado. Pero bueno, él dice que desde muy temprana edad dejó sus estudios en la escuela normal para sumarse a las filas de la revolución en la lucha contra Victoriano Huerta, ¿no? Muy cercano a la familia Cerdán en sus posiciones políticas, en su activismo político, y en esta carrera de profesor que él hizo, tiene una cercanía, o sea, son los años de la revolución, los años de su juventud son los años de la lucha armada en México. Y él es un participante pues, activo de las discusiones, de los enfrentamientos, de las tomas de posición, ¿no? Y esto me parece que conduce a tener una visión muy diferente de lo que había que hacer con México, de lo que se necesitaba hacer en México, que si esta experiencia no hubiera sido atravesada o no hubiera atravesado la vida de estos personajes. Incluso yo creo que en el siglo XX, que es lo que estamos estudiando, cuando se pasa el medio siglo, cuando empieza una nueva generación de gobernantes que, si bien estaban cercanos a los círculos de poder, no habían participado en el movimiento armado, su perspectiva cambia de algún modo. Ya no nos vayamos a los años 80, ¿no? Sino simplemente en los años 50, la perspectiva de los gobernantes y de los actores de los círculos más altos de poder en México empieza a cambiar. Y yo lo atribuyo justamente a que no tuvieron esta experiencia vívida de la lucha revolucionaria, de tomar las armas, de oír zumbar las balas, ¿verdad? Y de estar tan cerca pues, de lo que se vivió durante la revolución, de lo que vivió México como sociedad. Creo que aquí, a reserva de que el doctor Enríquez quiera comentar algo, o la doctora Alcántara, que creo que tiene problemas con su señal, quisieran hacer, pues me gustaría decir que justamente esto es lo que estamos buscando con este ciclo de conferencias, que retoma lo que han hecho los mexicanos en la diplomacia, para llevar adelante una política exterior que en el siglo XX tiene su génesis justamente en el movimiento armado. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Adelante. Pues muchas gracias, doctora Gaitán. También agradecerle los comentarios a nuestro querido amigo Pedro González Olvera y decirle que efectivamente
en México estaba en las posiciones, digamos, de esta izquierda, pero también estaba la derecha, o lo que se podría llamar la derecha, los sectores económicos y la Iglesia Católica, o una parte de la Iglesia Católica con aquel ya de comunismo sí, comunismo no, cristianismo sí, o a la inversa, ¿no? Pero también estaba el surgimiento de un movimiento muy importante dentro de la Iglesia Católica que veían que el socialismo era una opción, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, son momentos muy, pero muy importantes que hay en el mundo y también en México, muy complicados y muy difíciles, pero bueno, pues esa es la tarea que tenemos que hacer de estudiarlos. Y también hay que señalar, eso no lo dije, pero que en el periodo, digamos, de 1959 al 64, la parte de la cultura mexicana en La Habana se siguió siendo presente, ¿no? Entonces, estuvo ahí y también como la doctora Gaitán ya encontré justamente las declaraciones que hace el embajador Bosques en el periódico La Revolución en La Habana, 24 de noviembre de 1964, y dice, ustedes saben que he estado 11 años en esta misión. Saben también que he vivido muy intensamente la vida del pueblo cubano durante estos 11 años. He puesto mi mayor empeño y esfuerzo por cuidar las relaciones de amistad que siempre han existido en nuestros países. Mi mayor satisfacción será saber que alguna vez se considere que he cumplido esa misión. Si yo merezco algún recuerdo del pueblo cubano, que me recuerden como un mexicano que ama a Cuba. ¿Sí? Pues eso es. Qué entrañable, ¿no? Qué entrañable. Sí, así es. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat de nuestro auditorio que podría leer y para ver qué opinión tenemos sobre estos temas. Sí. Y está aquí, dice, tengo dos dudas. ¿El embajador Bosques tuvo un papel para los asilados españoles que estuvieron en el campo de refugiados en Marsella? Si así fuera el caso, ¿cómo se puede tener esa información? O sea, sobre lo que pasó en Marsella y demás. En España. Y la otra es, considera que la diplomacia mexicana actual necesita recuperar los pasos de Gilberto Bosques, y yo que aquí agregaría, pues, de todos esos pasos que Gilberto Bosques hizo en la diplomacia mexicana, ¿cuáles podrían enriquecer la práctica diplomática hoy? ¿No? Ahí lo dejo sobre la mesa tanto para Alberto como para Pedro. Sí. Bueno, en la primera parte, otra vez, el acervo diplomático es riquísimo en información sobre la cuestión de los refugiados españoles en Francia, ¿no? Ahí pueden encontrar las fichas, pueden encontrar todas las documentación que se pedía, ¿verdad? Y que llegaban a veces, porque eran a veces solicitudes que se hacían a los diferentes, bueno, a los consulados, y también a veces a través del ministro que había en esos momentos, ya sea el ministro Basols, el ministro Luis Rodríguez, etcétera. Y por supuesto, también en el acervo histórico diplomático está ya el archivo de la Embajada de Francia en México, que también contiene indudablemente muchísima información al respecto. Más el archivo que es el más consultado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el archivo particular del embajador Gilberto Bosques. Ahí van a encontrar toda la información de todos los españoles, que sí es el caso, ¿verdad? Y van a ver ahí todo el proceso
que hay, pues de quién era, si venía con familia, cuántos familiares venían, su profesión, la edad, etcétera. Y creo que es una información riquísima que pueden auxiliarse. Y la otra es la de la CETARE, que está aquí en México, también aquí en México, en donde ya que llegaron estos exiliados, donde se iban a colocar, qué apoyo se le daba a las instituciones españoles encargadas para ello, etc. Entonces, hay una información indudablemente muy rica donde se pueden hacer estudios muy importantes. Por ejemplo, en mi viejo libro que publiqué hace muchísimos años, que se llama México y España, Solidaridad y Asilo Político, ahí están algunos de estos datos, ¿verdad? La información que llegaba a los consulados mexicanos y por supuesto están también ahí las primeras visas que dio el embajador Gilberto Bosque. Yo siempre resalto dos o tres. Una, que fueron de las primeras para nada menos ni nada más que María Zambrano. María Zambrano y la de su esposo, Alfonso Rodríguez. Esas fueron de las primeras visas que dio don Gilberto y también a Alto Laguirre, que es otra de las grandes personalidades de la cultura española. Entonces, bueno, ya nada más con estos datos de que quienes empezaban a llegar se pueden dar cuenta de toda esta gestión que hace don Gilberto allá en Francia. Y la otra parte, pues es lo que justamente está diciendo tanto el maestro Pedro como la maestra Rosa Isabel, pues hay que acopiarse de toda la información que hay en los archivos, ¿verdad? Ver indudablemente y estudiar esa información y por supuesto que son entes vivos que nos pueden ayudar a ver y a entender no nada más el México de los que ellos vivieron, sino también poder sacar algunas lecciones para el futuro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto. No sé si tú quieres agregar algo más, Pedro. Bueno, creo que hay diferentes fuentes también bibliográficas. Alberto ya mencionó uno de sus libros. Creo que, si mal no recuerdo, creo que fue publicado por el Acervo Histórico Diplomático, donde estaba yo en ese tiempo, por cierto, como director de investigación, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de revisar y de ver el libro y de que se publicara en esta colección, en una de sus etapas del archivo histórico, del archivo de la colección Archivo Histórico Diplomático, ¿no? Con unas portadas de colores muy interesantes, ¿no? Pero hay también un libro de un francés, Malgrat, me parece, Malgrat, Sí. También sobre esos episodios, muy bien narrado, muy bien trabajado. Y ya hay otro español que ha trabajado también el tema, que está, bueno, dice desde hace ya tiempo que está anunciándolo, José Luis Morro, que también ha trabajado el tema, que lo conoce bien, y que es una fuente o que puede ser una fuente de información muy importante para esta etapa de trabajo del embajador Gilberto Bosques en Francia, atendiendo sobre todo a muchos de otras nacionalidades, pero sobre todo republicanos españoles, ¿no? Ahí viene muy bien definido este trabajo que hace de organizar a los republicanos, hombres y mujeres y niños, para que viven en dos castillos, que se organicen y tengan una vida ordenada, muy diferente a la que habían tenido en los campos de concentración. Yo creo que esa oportunidad que les da a estos exiliados, ¿no? Exiliados, desterrados y aterrados españoles, pueden tener una esperanza de vida muy, muy diferente a la que tenían cuando iban saliendo de España, perseguidos por las fuerzas traidoras de Francisco Franco, y además por las fuerzas traidoras también de la Francia sumisa a las fuerzas nazifascistas, ¿no? Esto es importante porque nos va a dar una
muy buena dimensión de lo que significó el trabajo de Gilberto Bosques. Entonces, bueno, y todo lo que hay en estos, supongo que debe haber todavía mucho material en el acervo histórico diplomático que nos puede servir para ampliar la información y para presentar nuevas perspectivas de lo que fue esa época. Muy bien, muchas gracias, profesor. Ya encontré lo que les quería yo leer. Es un párrafo del libro que compiló Alberto Enríquez, que se llama Chautla y Puebla, en mi vida, contextos de Gilberto Bosques, este libro, ¿no? Bueno, dice Gilberto Bosques, he vivido toda la Revolución Mexicana, participado desde sus albores en 1909, antigüedad reconocida oficialmente. La he servido en todos los campos de lucha. La conspiración de Aquiles Cerdán con las armas, en la escuela, en la tribuna popular y en la parlamentaria, en el libro, el periodismo, la cátedra, la diplomacia. He vivido la revolución, la he honrado y la he pensado siempre, siguiendo el sabio consejo de mi madre, que me enseñó que siendo el pensamiento el rasgo distintivo del hombre y los animales, debe ejercerse en todos nuestros actos pasados, presentes y en el material de la esperanza, en las cosas que nos rodean y todas aquellas que van entrando en nuestro conocimiento. En todos los grandes momentos, periodos, etapas de la revolución, he tratado de seguir una línea recta, delineada y ascendente, ser hombre de mi tiempo, que no es una virtud haber sido revolucionario, sino seguir siéndolo, a la altura de la demanda de los pueblos en nuestros días. Todo juicio debe situarse en el marco de la historia. Afirmo que la revolución está liquidada por una operación de rigor objetivo, analizando lo que fue la revolución y lo que pudo haber sido, por el examen de sus propias enarboladas consecuencias. Se asumía pues como un hombre de su tiempo, un hombre de la revolución, con todos los cambios y en todos los campos en el que él lo había podido hacer. Uno de ellos pues era la diplomacia. No hay que olvidar que él dejó la normal para irse a engrosar las filas de la defensa de Veracruz ante la invasión norteamericana en 1914. Regresaría para terminar sus estudios en Puebla, que él señala que esa escuela normal es el antecedente de la Benemérita de Puebla. Tal vez Alberto puede confirmar si eso es, no sé, lo vi en las notas de don Gilberto, que la escuela normal fue la semilla de lo que después sería la universidad, no lo sé, pero bueno, ese es un dato, ¿no? Que ahí está. O sea, se fue a tomar las armas a Veracruz para defender al país de la invasión norteamericana. Entonces, pues era un hombre de acción. Frente a esas medidas, todo lo que hizo en la diplomacia en los años terribles de la guerra civil y de la ayuda a los que pedían salir de Europa buscando refugio en México, en este caso, pues todo lo que había que hacer yo creo que no era desconocido para él. O sea, un hombre que en su juventud había hecho cosas como esta y muchas cosas después, más después, pues tiene estas artes, tiene estos artificios, tiene estas herramientas para desempeñarse no como un diplomático de escritorio, ¿verdad? Sino como el que le exigía ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Con la ocupación francesa, alemana en Francia, y bueno, estas instrucciones por las cuales se había ido
nombrado por Cárdenas, ¿verdad? Por el presidente Cárdenas. Y bueno, tal vez querría yo señalar además que como moderadora ya estoy hablando demasiado, ¿verdad? Ya no me modero yo a mí misma. Hay que recordar que como ya se ha planteado aquí, el trabajo de Gilberto Bosques es multifacético, ¿no? Periodista, diplomático, profesor, legislador, diputado, hombre de familia también, ¿verdad? Pues aquí está sobre la mesa el quehacer de uno de los ilustres personajes que han enriquecido la diplomacia de nuestro país y pues que son seres humanos de carne y hueso con un pensamiento brillante que han sabido poner en práctica. Y yo creo que eso es la lección que nos deja, ¿no? Que nos deja Gilberto Bosques entre todos ellos. Y no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, Alberto, adelante. Solamente para terminar también y ya no hacer tanto abuso de la palabra. Justamente antes de salir de La Habana, don Gilberto lo entrevistó un señor que se llamó Luis Báez para y ahí dejó señalado algo que me interesa a propósito de lo que están ustedes diciendo sobre el alcance de la política exterior de México. Y esto decía don Gilberto en septiembre de 1964. Los principios cardinales que norman la política exterior de mi país han tenido una formación histórica a través de las luchas y vicisitudes del pueblo mexicano. Tales principios son la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los estados, la solución pacífica de las controversias internacionales, la liquidación del colonialismo, el respeto mutuo a la independencia y a la soberanía de las naciones. Concordia, cooperación, paz con justicia. Nuestra política exterior es independiente. Sí, ahí qué fuentes, ¿verdad? Qué fuentes para lo más actual, para cuando querramos, ahí están estas palabras de estos personajes que fueron actores fundamentales. Podríamos ir cerrando, si ustedes me lo permiten. No sé si Pedro quisiera comentar algo para luego darle la palabra a Marlene. Tu micrófono, Pedro. Hay otra pregunta ahí, en su opinión, ¿personal de diplomacia mexicana actual necesita recuperar los pasos de Gilberto Bosques? Pues es evidente, los pasos de Gilberto Bosques y de toda la generación de diplomáticos que necesita. Con tanto embajador improvisado que tenemos hoy en este gobierno, lo menos que podría esperarse es que conocieran la obra y el trabajo y la vida de estos diplomáticos que le dieron lustre a la política exterior de México, para que no estuviéramos haciendo el ridículo en el escenario internacional y particularmente en embajadas concretas. El caso de Panamá fue realmente vergonzoso, ¿no? Y yo no sé si, por ejemplo, la embajadora actual en Brasil, la embajadora mexicana, tiene alguna noción de lo que era o de lo que fue el trabajo de don Gilberto Bosques, y no sé siquiera si lo conozca, lo dudo mucho, ¿no? Pero creo que sí tendrían que darle alguna barnizadita en la Cancillería mexicana a estos embajadores para que supieran qué era lo que se hacía, con mucho menos recursos que con los que hoy se cuenta, sobre todo en términos de difusión y de promoción de México. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Sabemos que Gilberto Bosques escribió bastante,
no solo en estos documentos de sus archivos, sino también por cuenta e inclinación propia. Tiene una vasta selección de poemas que también el doctor Perea ha recopilado y ha publicado en algunos volúmenes. De hecho, sigue haciéndolo y que quisiéramos cerrar pues con una pequeña muestra de ese trabajo poético de don Gilberto, esta sesión. Creo que Marlene va a cerrar, pero ya está regresando. Ok, creo que ya puedes usar la palabra, Marlene. Sí, perdón, creo que me ha Para cerrar. traicionado, esta tarde me ha traicionado un poco el internet. Sí, justamente, y ya para ir cerrando esta rica charla, nosotros nos conformamos, Pedro, con que nuestros alumnos esta tarde del área de política exterior puedan conocer más sobre Gilberto Bosques, ¿no? Y creo que eso ya también es un punto extra a lo que venimos haciendo la doctora Gaitán y una servidora en estas charlas. Pues sí, así, como decía la doctora Gaitán, creo que también por ahí hay algunas otras palabras del embajador Gilberto Bosques, y para cerrar, me voy a permitir leer algunas líneas. En la barranca de Chautla, fue mi casa natal en la barranca, donde el agua suspira, viaja y sueña. Imán para la luz de hebra sedeña, para la nube matinal y blanca. Casa de bien llegar y puerta franca. En esta casa de fusión risueña, y con manto lunar, señora y dueña, del hechizo cautivo en la barranca. Esa casa, regalo de mañanas, fragante, musical y pajarera. Cayó mano del tiempo, desgajada, y fue tumba de adioses, voz ahogada, cima de olvidos y ficción postrera. Con piadoso retorno de mañanas, de Telpan, Distrito Federal, julio de 1981, Gilberto Bosques. Bueno, pues gracias por la lectura, Marlene. Yo creo que estos versos nos llevan a ubicar a nuestro personaje en su origen, ¿no? En esa barranca de Chiautla donde estuvo su casa paterna, su casa materna, su casa familiar, y que sin duda podemos equiparar a leerlo pues, con la vida de cualquiera de nosotros, particularmente con la vida de él, ¿no? Salir de un paisaje campirano, verde, a una casa amable, una casa que recibe, que está llena de naturaleza por dentro y por fuera, así la imagino por los versos. Creo que esa visión que nos da al final de una casa desgajada, que ha llegado a su fin, pues es también un símil con la vida, ¿no? Un símil con la vida de cualquiera de nosotros que nace una mañana muy prometedora, una tarde muy prometedora, una madrugada, siempre con la promesa de los años por venir, hasta que estos quedan en el pasado, ¿no? Entonces, pues con esto daríamos terminada la sesión de esta tarde. Los invitamos a la siguiente sesión, que será Noviembre 8. Sobre Torres Bodet. Así es. Tenemos la exposición de la doctora Leticia Bobadilla, y pues los esperamos por aquí, agradeciendo de nueva cuenta la generosidad de Alberto Enríquez Perea, de Pedro González Olvera para estar esta tarde con nuestro auditorio, y agradeciendo el apoyo de nuestros ayudantes de profesor, también agradeciendo al Centro de Relaciones Internacionales y al maestro
Yair Aguilar por el apoyo técnico y de difusión administrativo para la concreción de este ciclo. Y bueno, pues esto ha sido una sesión más de las tareas del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.